Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Hoy comentamos una única noticia que, sin embargo, nos va a permitir hacer bastante análisis, así como también hilar varias noticias y varios temas a la vez. En primer lugar, las imágenes que no pueda publicar aquí estarán, como de costumbre, en mi canal de Telegram. Os recuerdo, liusibaya o @liusibaya, todo junto, como el resto de mis redes sociales. Hablamos de la región de Poltava. Yo os tenía prometido comentar los ataques que la Federación de Rusia llevó a cabo el día 1 de septiembre. Eran ataques masivos, pero particularmente ayer nos centramos en los ataques contra la ciudad de Kiev y la región de Kiev también, pero principalmente contra la capital de Ucrania, donde fueron abatidas y destruidas en su gran mayoría dos objetivos absolutamente estratégicos, dos empresas absolutamente estratégicas del complejo militar industrial de Ucrania. Y entonces comentamos que no entraría, ¿no?, ese ataque que el mismo día Rusia realizó contra la región de Kharkov, donde fueron abatidos y por lo tanto también eliminados, por un lado, soldados ucranianos, puesto que se atacaron puntos de despliegue de los mismos, y por otro lado, tanto mercenarios extranjeros como directamente personal de la OTAN. Y esta noticia la comentaremos sin duda alguna. Lo que pasa es que el ataque ruso del día de hoy se ha vuelto mucho más importante y vamos a comentarlo en primer lugar. Se trata de la región de Poltava. Para aquellos que no conozcan bien el mapa ucraniano, es aquella que colinda directamente con Polonia, es decir, es la retaguardia más retaguardia. Y si bien la Federación de Rusia ya había llevado a cabo algunos ataques en la región en cuestión, principalmente contra aeródromos, y de hecho este mismo centro ya fue atacado precisamente, de hecho, en otoño del año 2023, o sea, hoy se cumple un año desde aquel ataque. Lo que pasa es que las condiciones en las que el ataque se ha realizado nos indican que hubo una tremenda negligencia por parte de la comandancia ucraniana. Muy probablemente no se encuentren los responsables. Sin embargo, también aquí tenemos que hablar de la tremenda propaganda occidental y de cómo los medios occidentales citan casi de forma, pues no sé, absolutamente directa, es decir, sin pasarlo por ningún filtro previo, la información que da, en este caso, la oficina presidencial de Ucrania, donde por un lado tenemos atacado un centro militar donde a día de hoy parece que ya hay centenares de víctimas y de hecho centenares de muertos, o sea que no solo víctimas entre muertos y heridos. Y ahí obviamente la información que dan diferentes fuentes, que enseguida veremos, es distinta, ¿no?, dependiendo de quién nos la comenta. Y mientras tanto, la oficina presidencial comenta que se trata de un centro de entrenamiento, prácticamente un centro escolar. Y efectivamente los medios occidentales, en la mejor, vamos, ¿por qué hacemos estas entregas llamándolas Desmintiendo la propaganda occidental? Pues porque básicamente ha sido atacado hoy en Poltava un centro de entrenamiento militar donde hay víctimas tanto entre soldados ucranianos como también, con mucha probabilidad, del personal de la OTAN. Enseguida veremos el porqué. Y ese ataque contra un objetivo, repito, absolutamente militar, se convierte, unas cuantas palabras de Zelensky mediante, en un objetivo de carácter civil y pues en la terrible y vil Federación de Rusia, que ataca pues casi que un centro escolar, y no sé cómo no lo han convertido directamente en un jardín de infancia, lo cual a todo esto recientemente ha atacado Ucrania en la región de Belgorod, y sobre ello pues los medios occidentales sorprendentemente no escribieron absolutamente nada. En cuanto a los hechos, esta misma mañana, es decir, el día 3 de septiembre, fue atacado el centro de entrenamiento del Cuerpo de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania,
número 179 en Poltava. Según las fuentes ucranianas, el primer golpe, y fueron dos golpes en total, se dio durante la formación del personal y algún tiempo después se asestó un segundo golpe. Algunas fuentes dicen que la llegada fue, o sea, el impacto se realizó directamente en el comedor. Los datos sobre las víctimas, por supuesto, varían según las fuentes que se encuentran en el terreno. Hubo más o menos unos 600 soldados que pasaban el entrenamiento en este centro en particular, de modo que hay más de un centenar de víctimas en forma de muertos y varios centenares en forma de heridos. Luego tenemos algunos datos que dan los voluntarios ucranianos que también han tenido acceso al lugar. Hablan de unos 190 muertos militares, todos ellos, y pues obviamente también centenares de heridos. Sin embargo, la oficina presidencial es, o bueno, los datos oficiales no ofrecidos por la comandancia ucraniana es mucho más modesta. Habla del hecho de que en el centro apenas había 150 personas, 108 creo que citan, y que el número de muertos ronda unas 40 personas y sí, pues hay por lo menos un centenar de heridos. Me imagino que los datos todavía irán variando un poco, sin embargo, los que menos se acercan a la realidad son los últimos que hemos citado aquí. Y en cuanto a la importancia del centro en cuestión, que efectivamente es muchísima y que tendremos que hilar con al menos dos cosas principales, hay muchas más variables aquí, pero vamos a tratar de centrar el relato. Por un lado, los famosos F-16 y por otro lado, por supuesto, el personal de la OTAN. Comenzamos por los primeros y en este caso el personal de la OTAN muy probablemente también haya resultado víctima, o bueno, que hay víctimas, ¿no?, entre el personal de la OTAN, sobre lo cual por supuesto no sabremos absolutamente nada en el centro formativo en cuestión, puesto que ¿en qué consiste la importancia del mismo? Bueno, en primer lugar, en el hecho de que allí pasaban entrenamiento los soldados movilizados. Además, ese centro en particular parece que estaba especializado en dispositivos de guerra electrónica que a día de hoy, en el siglo XXI, con esta guerra del siglo XXI, donde los drones tienen casi la última palabra, o si no, una de las más importantes, pues imaginaos, ¿no?, hasta qué punto tiene o no importancia estratégica un objetivo como este. Y claro, ahí es donde pasaban capacitación ya no solo aquellos militares ucranianos que ya eran militares, sino que mayoritariamente allí iban los movilizados a los que el régimen de Kiev sigue recogiendo en las calles de Ucrania, sigue arrastrando a la fuerza a esa constante picadora de carne que le ha mandado arrancar Occidente y que a día de hoy todavía no es capaz de cerrar. Y claro, ¿quiénes hacen la formación de este personal? Me imagino que la respuesta es bastante obvia, teniendo en cuenta que ya, pues, desde incluso las propias fuentes occidentales, ¿no?, es bien sabido y bien reconocido que ellos ayudan a formar militares ucranianos. No estamos hablando de un centro cualquiera, estamos hablando de un centro que se encuentra en Polonia, en la frontera con lo que es la OTAN, es decir, ahí os aseguro, los formadores extranjeros pues cruzaban prácticamente sin ningún tipo de impedimento y se encontraban ahí, me aventuro a decir que en bastantes cantidades. Eso por un lado. Por otro, según la información que se da desde el terreno, aquí los errores fueron varios. Por un lado, el dron ruso que terminó organizando el ataque, que en principio se ha llevado a cabo con la ayuda de dos misiles balísticos Iskander, estuvo colgado, ¿no?, que se dice, o estuvo sobrevolando la zona desde por la mañana y nada pudo derribarlo. Es decir, pues que el ataque fue planeado y organizado y llevado a cabo por la Federación de Rusia sin ningún tipo de impedimento por la parte ucraniana, con la total comodidad
Y eso nos lleva a la pregunta relacionada con un tema que también hemos comentado recientemente, que tiene que ver con la entrega de esos F-16, el primero de los cuales ya fue derribado, y entonces hablamos del tremendo fracaso, a la vez que el tremendo ridículo de la OTAN, puesto que la defensa aérea estadounidense supuestamente derribó un avión entregado, bueno, si no directamente por Estados Unidos, pero con el beneplácito de Estados Unidos, un avión estadounidense a todo esto. Y ahora tenemos que mencionar también el hecho de que desde Ucrania, con la llegada de estos aviones, se ha hablado de que se podían utilizar como defensa aérea. Bueno, es un tanto extraño el concepto en sí, puesto que efectivamente existe esa posibilidad. El avión puede lanzar misiles aire-aire y por lo tanto no puede derribar misiles y sí, efectivamente funcionar como un sistema de defensa aérea. Sin embargo, un caza que se supone debería ser utilizado principalmente para atacar objetivos enemigos, ¿no? Y que, por supuesto, Ucrania no tiene permiso de sacar a lo que es el Frente Amplio, puesto que entonces los pilotos ucranianos o de la OTAN, porque esos cazas, a saber quiénes los están pilotando, porque en Ucrania ya casi no quedan pilotos, mucho menos pilotos entrenados de verdad, que no son 3 meses de entrenamiento como se ha contado desde Occidente, pues precisamente para pilotar estos aviones. Entonces, pues esos cazas occidentales, con esos pilotos muy probablemente occidentales también, en el caso de salir a un frente amplio, tendrían que enfrentarse a los cazas, a los pilotos de la Federación de Rusia, y ahí el ridículo de la OTAN muy probablemente sería mayor aún, porque es verdad que la aviación rusa es una de las mejores del mundo, si no directamente la mejor. Rusia tiene muchísimas cosas que todavía tendría que aprender, incluso tendría que aprender de Occidente, pero la aviación es uno de sus puntos fuertes. Así que bueno, el concepto de utilizar un caza para la defensa aérea es de por sí bastante contradictorio. Se puede, pero no debería ser el uso ideal de una maquinaria tan sumamente compleja y que se cuenta pues prácticamente por unidades. Pero si al final decidimos utilizar los F-16 como defensa aérea, que me aventuro a decir que en Poltava habrá alguno de esos aviones en los aeródromos, que a todo esto ya ha estado atacando desde hace tiempo, lleva atacando bastante tiempo la Federación de Rusia, porque entonces no se están utilizando. ¿Acaso es que tampoco los van a terminar utilizando de defensa aérea o acaso es que los están utilizando de defensa aérea y no están funcionando? Porque la falta de defensa aérea y la rapidez con la cual está desapareciendo en Ucrania, porque Rusia pues sigue llevando a cabo sus ataques, es otra historia de la cual todavía hablaremos. Sin embargo, ahora, y aquí comentaremos los otros errores, ¿no? Aparte de que pues la defensa aérea parece que ni está ni se la espera, que no ha permitido que un dron estuviera sobrevolando durante tanto tiempo un objetivo tan sumamente estratégico. Punto número uno. Y punto número dos, estábamos hablando del hecho de que el primer misil no atacó el objetivo en cuestión cuando los soldados se encontraban en formación, es decir, formando filas justo delante del edificio. Y aunque ya hay informaciones que indican que esto no es cierto, que no tiene absolutamente nada que ver ese mismo edificio, y de hecho ya hubo otros objetivos que también fueron atacados exactamente cuando los soldados se encontraban en formación. En el lado ruso, aquí hay que ser justos, también hubo algunos ataques ucranianos que se realizaron en estas condiciones. Sin embargo, a día de hoy esto se considera un error gravísimo, formar filas y encima hacerlo cuando hay un dron sobrevolando el espacio aéreo del territorio, ¿no? En este caso de este centro de capacitación militar o centro de entrenamiento, como queráis denominarlo, pues ya no es que sea un error a secas, es que es un error absolutamente garrafal.
de los cuales Ucrania ya ha cometido unos cuantos y que muy probablemente no, al final no termine llevando a ningún tipo de consecuencia a los comandantes que han estado en el lugar, porque en Ucrania desgraciadamente con el beneplácito de la OTAN, ¿no? Una vez más, al final tratan a las personas como si fueran robots y como si tuvieran, bueno, ya no las suficientes, sino todas las que quisieran y más, desgraciadamente para todos aquellos que realmente queremos la paz y que realmente apreciamos la vida humana como un bien en sí mismo.